Sí, ayer estuvimos en Comodoro porque se abrieron los sobres de la licitación de Sí, la obra de intervención de la Ruta Nacional número 3, sí, que está también destruida en todo el tramo urbano de Comodoro, desde el kilómetro 1822 al 1842, que es la rotonda del aeropuerto que le decimos nosotros, sí. hasta la rotonda de la Ruta 3 y 26. Y además incluye el enrocado del talud del Cerro Chenque, porque como bien lo decía ayer el gobernador, no puede pasar lo que pasó con el camino Ara San Juan, Sí, que es un camino costero que bordea la Universidad de la Patagonia, que hicieron la obra vial sin asegurar el talud, vino una marejada y se llevó puesto todo. el camino y todo lo que se había gastado desde el Estado municipal, en ese caso durante la gestión de Juan Pablo Luque. En este caso hay que asegurar de un futuro desplazamiento a la zona antes de intervenir la ruta, ¿no? Y bueno, esta obra es importante, es una obra que debería hacer el gobierno nacional, pero ante la decisión de no invertir en infraestructura que tomó este gobierno, lo va a hacer la provincia con su plata, con sus recursos, en el marco del convenio que se celebró en su momento para, Claro. digamos, encaminar la deuda que dejó Arción y Massa por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que a valores de hoy equivaldrían a casi 300.000 millones de pesos, que gracias a ese posicionamiento firme que tuvo el gobernador cuando fue el conflicto con el gobierno nacional en febrero del año pasado, se logró, también gracias a la presentación judicial, al trabajo que hizo la Fiscalía de Estado, se logró un acuerdo que implicó una quita de la mitad de ese monto y el resto, un año de gracia, mejores perfiles de vencimientos y mejor tasa de interés, pero además la posibilidad de compensar deuda con obra pública Claro. nacional. Entonces, en lugar de generar un flujo de plata hacia el Tesoro Nacional, esos pagos se convierten en asfalto. Y así es que ahora en los próximos días va a quedar terminada, inaugurada, aunque parezca increíble, el tramo central de la autovía Madrid-Trelew en la Ruta 3, la obra eterna, la obra que arrancó 20 años. Lázaro Báez en 2005, hace 20 años exactamente. Creo, como se decía en los 90, que Yacyretá era el monumento a la corrupción. Sí. Bueno, esto es el monumento a la corrupción, la desidia, el abandono. Bueno, ahí va a quedar terminada con fondos provinciales. Se llamó la semana pasada también a licitación del tramo crítico, más crítico de la Ruta Nacional 40, el que va de Facundo, de la entrada Facundo a Atamariscos, Tamariscos. 40 kilómetros, intransitables. Exactamente, intransitables, eso es un solo pozo. La malla 632, que bueno, incumbe Nos incluye, sí. exactamente, porque va desde la estancia La Paulina en la Ruta 40, un poquito al norte de Gobernador Costa, hasta, incluye la 259 hasta 5 esquinas entre Belín. Y bueno, y se han incluido otras obras también, ¿no? Ahora la legislatura va a aprobar o va a tratar y aprobar el convenio que celebró la provincia, el gobernador, con la Nación, la Secretaría de Infraestructura, por el Procrear, 204 viviendas en Trelew. Y bueno, de esta manera esa deuda está hoy en el orden de los pendientes, de 30.000 millones de pesos más o menos, y bueno, y también el gobernador el día del aniversario de Rawson anunció la posibilidad de incluir también en el marco de esa compensación una doble vía en la Ruta Nacional 25, en el tramo que une Rawson con Trelew, ¿no? Así que eso es un poco el resumen de lo que nos ocupó ayer en Comodoro, además de Claro. otras actividades. ¿Alcanza, para cerrar este tema, mi duda son dos, ¿alcanza lo que se le debe al Estado Nacional y que se ha comprometido el Estado Provincial en devolverlo a la Nación con obras o devolvérselo a los chubutenses con obras? ¿Y en qué plazo de tiempo? Porque supongo yo que el acuerdo estipula un plazo de tiempo, porque si no, si uno lo extiende ad eternum, podría decir, sí, te lo voy a pagar, no te digo cuándo, te lo puedo pagar en 40 años, y bueno, no sería negocio en ese sentido. ¿En cuánto tiempo se va a devolver esto? Mediante obras, ¿no? Claro, no, el convenio, como explicaba al principio,
el fondo fiduciario fue un escándalo. Sí. Chubut absorbió prácticamente, el fondo fiduciario fue una creación del gobierno de Alberto Fernández en tiempos de la pandemia, pero absorbió, era para todas las provincias, como una especie de, entre comillas, un swap, ahora que se habla de swap, o sea, era un fondo a disposición de las provincias que lo requiriesen, pero Chubut fue prácticamente la única que tomó deuda de ese fondo, se absorbió el 60-70%. Y después cuando vencía, porque eran préstamos a un año, todos los meses sacaban y vencían al año, y cuando vencían lo renovaban por otro año y tomaban uno nuevo al año. Y después no tuvieron mejor idea que apelotonar todos los vencimientos en el 2024, que era además donde vencía, los fondos fiduciarios tienen un vencimiento. Sí, desapareció. Es decir, que desaparece, entonces hay que liquidarlo y el que debe tiene que poner toda la plata junta. Eso es lo que le pasaba a Chubut, imposible de pagar, eso era lo que el gobernador llamó bomba financiera, que lo era, porque era pagar por esta sola deuda de un golpe más que todos los otros vencimientos anuales que tiene la provincia por todas las otras deudas que nos dejaron, BOCADE, letras, etcétera. Entonces, el convenio lo que implicó fue reducir a la mitad, la quita de la mitad. El resto a pagar en X cantidad de tiempo, sinceramente ahora no recuerdo si son 2, 3 años, con un año de vencimiento. Con un año, perdón, de gracia. De plazo de gracia. Y luego hay vencimientos mensuales. Lo que se incluye es la posibilidad de compensar con obra. Entonces, si yo hago obra, no, en lugar de transferir plata a Buenos Aires, la acredito certificando obra. Bueno, esto es lo que se está haciendo. Claro. Por supuesto, si no hay obra y no hay pago, hay que pagar la cuota. Sí, una cosa hay que hacer, o una o la otra. Exactamente. Lo que se ha hecho es compromisos de obra, que algunas de ellas se están terminando, como es el caso que le comentaba de la autovía Madrid-Trelew, que yo calculo que en 10 días va a estar el tramo central, después va a quedar el acceso norte de Trelew, el tramo que está pendiente del aeropuerto hasta la rotonda. Cerramos este tema y le hago una pregunta que tiene que ver con lo que sucedió ahí en Puerto Madryn, con los gobernadores que se juntaron. ¿Me puede explicar lo más claro, lo más sencillo posible, qué es Provincias Unidas? Ese conjunto de gobernadores que se vienen juntando, ¿qué es Provincias Unidas? Provincias Unidas es una coalición en ciernes, si lo queremos ver desde el punto de vista político. Sí, políticamente hablando. Electoral, pero creo que es mucho más que eso, es un agrupar a gobernadores que provienen de distintos espacios, radicalismo, peronismo, fuerzas provinciales, que en cada una de sus provincias han impulsado modelos de desarrollo que pasan por la producción y que en lo político están convencidos que no se puede tener sometida a la sociedad argentina a una grieta, a una fractura eterna, en donde lo único que reina es la descalificación, la agresión, el insulto, el péndulo constante entre dos extremos, a los cuales ninguno de esos gobernadores ni de quien habla ascribe, porque no podemos estar pasando del extremo de la intervención estatal absolutamente abarcadora de todo, lo cual implica un costo fiscal que termina recayendo sobre los sectores productivos, fundamentalmente con una carga impositiva excesiva, que le implicó pasar en 20 años de una significancia del gasto público del 26-27% del PBI a más del 40%, pero con el agravante que además no es que ese Estado engordado resuelve problemas, sino que no resuelve nada, al otro extremo de la deserción absoluta, que creo que el caso más notorio en cuanto a su absurdo es esto que estamos hablando de la obra pública. O sea, es imposible, no existe un modelo de desarrollo en el mundo de un país que no tenga rutas, que no tenga puertos, aeropuertos y líneas de transporte eléctrico y bueno, y todo lo que uno sabe que es necesario para poder promover el desarrollo económico, productivo,
o que no intervenga ese Estado en la atención de los sectores más vulnerables o de los servicios básicos que debe prestar el Estado. Por ejemplo, esta cantinela que escuchamos de permanentemente descalificar a la ciencia, por ejemplo, ayer recibí a 3 científicos del CENPAT CONICET, que son un orgullo en toda la labor que desarrollan, un centro de referencia para las ciencias marinas, que participaron en esta expedición virtual por el Fondo Marino Argentino, que tuvo más rating o más vistas, para decirlo en términos de streaming, que la final del Mundial de Fútbol. Entonces me parece que es un poco plantear una alternativa, porque está vista que cualquiera de los dos modelos, que en definitiva terminan siendo populistas, están demostrando el fracaso, ¿no? Y me parece que esa convicción, además de animarnos a generar una agenda que sea verdaderamente federal, no que estemos a expensas de las peleas o de las cuestiones que plantea Cristina Kirchner o La Libertad Avanza. No puede ser un problema de debate político en las provincias si Cristina tiene que estar presa o no tiene que estar presa. No puede eso mover la agenda de la conversación pública. Y me parece que bajo esa convicción es que se conforma Provincias Unidas, que lo que en definitiva va a dar lugar es a una coalición, si hablamos en términos políticos. Claro. Para terminar, Gustavo, ¿por qué hay que votarlo a usted y a Ana Clara Romero y no a Luque, en este caso, o a Frías? Mire, expresamos lo que ha generado este gobierno provincial, que en un año y medio, porque lleva solo un año y medio de gobierno, ha remontado la mayor parte de las cuestiones que aquejaban a Chubut. Creo que la número uno, la central, es que los chicos no tenían clases en la provincia de Chubut durante muchos años, y eso además dio lugar a resultados catastróficos en términos de capacidad de lectura, en términos de todas las habilidades que da la educación. Y eso, se diga lo que se diga, le guste a quien le guste, los chicos volvieron a las clases. Se dirá que hay un problema de infraestructura en tal o cual colegio. Sí, ¿cómo no lo va a haber si durante muchísimos años estos que ahora hacen giras políticas lamentándose de todo, bueno, estuvieron en el gobierno y generaron un deterioro, una desinversión tan enorme en todo el sistema educativo, de salud y demás, que por supuesto que va a costar remontarlo, pero se logró. Hay un caso paradigmático, que es la Escuela de Biología Marina de Comodoro, que una escuela prestigiosa, que tuvo un problema de edilicio, de derrumbe, digamos, de ruina, y que por ese motivo se cerró para hacer la obra, y estuvieron 3 años para hacer la obra. Los que ahora tienen las soluciones mágicas para todo. Y no lo hicieron. Y el gobernador, yo lo recuerdo porque fue el día que se desató el conflicto con Milei, en febrero del 2024 se comprometió a que esa escuela iba a reiniciar las clases del ciclo lectivo 2025 en el lugar. Y así fue. Y después faltaban la obra de 2 laboratorios y unas aulas más que se inauguraron hace cosa de un mes. Bueno, ese es el camino que ha permitido ordenar financieramente la provincia. Los que pretenden volver a ese pasado en donde Chubut pagaba los sueldos en forma escalonada, y que, repito, ahora parece que tienen soluciones para todo, dejaron un endeudamiento que más allá de lo que yo comentaba del fondo fiduciario, no es la única deuda. El BOCADE son vencimientos anuales promedio de entre 140 a 150 millones de dólares que nos van a acompañar hasta el 2030. Obviamente, si no hubiesen cometido esa irresponsabilidad, hoy habría más recursos disponibles para mejorar todavía más escuelas, para pagar mejores sueldos, para hacer todas las cosas que tiene pendientes la provincia. Pero en este solo año y medio, en un contexto recesivo, en donde hay parecería ser un culto de reivindicar el ajuste y que no se hace obra pública y demás, yo podría, si usted me da el tiempo y no aburro, hacerle todo un listado de cuestiones que se han concretado. Muro de protección costera en la zona del Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia, que estuvo más de 10 años pendiente esa obra. Se instaló el primer resonador
del sistema público de salud de Chubut. Chubut no tenía un resonador en todo el sistema público, son en el sistema privado, y no se hacía durante mucho tiempo porque escuché esa gestión venía de antes. Sí, venía de antes, pero no hicieron la obra civil de ampliación del hospital regional para albergar y poner en funcionamiento ese resonador que se iba a perder justamente por esa desidia. Bueno, quedó inaugurado hace cosa de 2 semanas. Podemos hablar del hospital de alta complejidad de Trelew, ya que hablamos de salud pública, una obra que yo ya perdí la cuenta, pero debe estar pendiente de hace 15 años. En los próximos días va a quedar inaugurado y equipado como corresponde la ciudad judicial de Comodoro, una obra que los que somos de Comodoro arrancamos a hablar de esa obra antes del inicio de este siglo. ¿Por qué esa persona? Lo escucho atentamente. La planta desalinizadora de Pirámides, que va a estar inaugurada en los próximos días. O sea, no estamos hablando de promesas. En todo el sistema hídrico que recurrentemente, ahora no estamos hablando de eso porque no está el problema, pero cuando está el problema del agua y demás, era necesario esa obra para regular el caudal del Senguer a la salida del lago Fontana, donde nace el Senguer, el Azud. Tuvieron años dando vuelta, no solo para la obra, sino para hacer el proyecto ejecutivo. Esa obra está en plena ejecución, ahora ya se está hormigonando el dique, no me lo contaron, estuve ahí viéndolo, y así podríamos ir citando muchísimos casos, las obras viales que acabo de mencionar al comienzo de esta charla, el ordenamiento financiero, como digo, que los chicos vuelvan a clases, que hayamos podido desplegar una agenda institucional en una provincia que tenía una degradación institucional muy marcada, con hechos de corrupción, con un deterioro de las instituciones, y en ese marco pudimos aprobar el Código Electoral que tuvo pendiente la provincia desde su nacimiento, con boleta única de papel, con el ahorro económico que ello implica, con la transparencia que ello implica, ampliar la ley de ficha limpia para inhabilitar el acceso a cargos selectivos de delincuentes. Lo ampliamos a los casos de cualquier tipo de delito doloso, no solo los de corrupción, la ley de extinción de dominio para sacarle anticipadamente, como ya ocurrió ahora en un fallo del superior con el tema de esta persona que en lotería se había enriquecido ilícitamente, y poner esos bienes al servicio de las funciones estatales. Somos, junto a Mendoza, la única provincia que tiene este tipo de legislación. El cumplimiento de la palabra empeñada en la campaña electoral de avanzar con la enmienda constitucional para eliminar los fueros, camino que ha seguido también la provincia de Santa Fe. Hablábamos con el gobernador Puyaro en esta semana. Santa Fe acaba de reformar su constitución y dio un paso en el mismo sentido. Bueno, creo que en este corto tiempo se ha demostrado otra cosa, y además un liderazgo de un gobernador que tiene una presencia nacional muy importante, que genera agenda, y que por eso también esto, que por lo cual usted me consultaba de Provincias Unidas, tuvo como epicentro una vez más a la provincia de Chubut, en este caso Puerto Madryn. Bien. Y podríamos citar también Bien. cuestiones cercanas a la región, como la ampliación días pasados de la estación transformadora del Coihue, Está bien, o la está bien. brigada de incendios en Lago Puelo. Bueno, creo que hay razones sobradas frente al fracaso del pasado, al que yo estoy convencido que nadie quiere volver. Está bien. Gustavo, tengo 2 mensajes que le va a leer María, mi compañera, y lo libero. Le agradezco el tiempo que nos ha prestado. Bueno, cómo no. Buen día, vicegobernador. Sí, 2 mensajes. Uno de ellos desde el 5484. ¿Qué van a hacer con el tomógrafo del hospital de Esquel que no funciona? Por un lado, esa es la primera consulta. Le doy el lugar para responderla y después tengo una reflexión de un oyente para cerrar. Mire, no tengo el detalle, pero por supuesto, si no funciona, hay que arreglarlo, como todas las cosas que no funcionan, como cuando pasa cualquier evento en cualquier prestación estatal. Me comprometo a consultarle a la secretaria de Salud. Se imagina que no puedo estar en el detalle de cada cosa, pero permanentemente mi teléfono lo tiene todo el mundo y recibo reclamos de que la caldera de tal escuela
o que pasó tal incidencia en tal edificio público, y inmediatamente nos comunicamos con los ministros, porque esas cosas pueden pasar, obviamente, como pasa también en la casa de uno, que algo no funciona y se arregla. No, seguro, y más en este caso con la importancia que tiene un hospital zonal. Pero ustedes me como entenderán el de Esquel. que, no, por supuesto, fuera de toda duda, pero entenderán que si vamos a hacer un teléfono abierto para que me pregunten ahora en este momento, tendría que tener el auxilio de a quién pueda llamar, que es lo que hacemos cuando alguien nos reclama por algo que no funciona. Bien, y el otro mensaje desde el 8022 dice: buenos días. Cuando el gobierno de Arcioni estaba por llegar... Lo que les voy a pedir es que ahora me permitan, voy a hacer la consulta por lo del tomógrafo, y que me permitan, cuando me den la respuesta, darles también la respuesta. Por supuesto, sí, por supuesto, lo vamos a estar esperando. Sí, por supuesto, Gustavo. El otro mensaje, desde el 8022, dice: buenos días, cuando el gobierno de Arcioni estaba por llegar a su fin, después de toda la deuda que tomó y de fugársela toda, sigo preguntándome, ¿cómo hizo para terminar su mandato y no ir preso? Hasta el día de hoy me pregunto, ¿cómo hizo para seguir libre? Bueno, llegó un mensaje desde el 8022, una reflexión como para cerrar. No, financieramente fue este auxilio, que no fue un auxilio con la responsabilidad de Estado a Estado, sino de compinches, digamos. Lo que hizo Massa y todo ese equipo estamos hablando de la presidencia de Alberto Fernández, sí, del que nadie se hace cargo ahora, ¿no? Pero yo veía el otro día, me preguntaba Ricardo recién por Luque, sacaba unas fotos con Cato Podis. Cato Podis fue el ministro de Infraestructura de Alberto Fernández. Fue el que prometió la obra esta que licitamos ayer, la Ruta 3, en el tramo urbano de Comodoro. Fue el que dejó la Ruta 40 abandonada, porque los pozos de la Ruta 40, todos en general, pero en particular los del tramo Facundo Tamariscos, no se rompieron desde el 10 de diciembre del 23 para adelante, están destruidos desde mucho antes. Bueno, y en ese mismo escenario es que alegremente y responsablemente le tiraban estos fondos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial para poder pagar sueldos y cumplir con el gasto corriente, total, que lo pague el que venga. Y así fue este escenario de endeudamiento que hubo que resolver, insisto, más allá de todo el resto de la deuda en dólares, con jurisdicción y ley en Nueva York y demás, que nos absorbe más del 40% de las regalías que cobra la provincia, como en un ducto directo que va al acreedor, pero lo del fondo fiduciario, que era un escándalo porque vencía todo junto, ¿no? Perfecto, Gustavo, le agradezco el tiempo que nos ha prestado a la audiencia y buen arribo ahí a la ciudad de Rawson, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Le mando un saludo. Un abrazo.